Vamos a seguir con el segundo grupo de importancia a nivel clínico, que es el sistema de grupo sanguíneo RH. Este sistema de grupo sanguíneo RH es un sistema complejo, está formado por 57 antígenos, pero dentro de esos antígenos los que tienen importancia clínica son 5, que son el antígeno D y los antígenos C mayor y menor, y el antígeno E mayor y el antígeno E menor. La característica de este sistema es que estos antígenos no tienen anticuerpos naturales como lo tiene el AB0, sino que son muy inmunogénicos. O sea que si un individuo entra en contacto con estos antígenos y sus glóbulos rojos no los presenta, van a estimular el sistema inmune y van a generar hemólisis a nivel de esos glóbulos rojos que no reconoce. Y también otra característica es que este sistema solamente se expresa a nivel de la membrana de los hematíes. Este sistema se descubrió porque se tomó a el Macacos rhesus, que rhesus es R-H-E, por eso el nombre del sistema. Se tomaron glóbulos rojos de este animal y se los inoculó en conejo. Y vieron que en los conejos se generaba un anticuerpo contra un antígeno que estaba presente en los glóbulos rojos de los macacos. Pero esos anticuerpos después vieron que si los hacían reaccionar o los ponían en contacto con glóbulos rojos de personas, había un 85% de la población cuyos glóbulos rojos aglutinaban ante la presencia de esos anticuerpos, y un 15% que los glóbulos rojos no aglutinaban. Entonces, a ese porcentaje de la población que sí aglutinaba con estos anticuerpos, o sea que esos anticuerpos reconocían un antígeno que estaba presente en el glóbulo rojo de los individuos, se los denominó RH positivo, y a los que no aglutinaban, RH negativo. Y de ahí es que viene el nombre del sistema. Después se continuó estudiando y se vio que en realidad ese antígeno que reconocían estos anticuerpos que venían del conejo era el antígeno D, que nosotros actualmente conocemos como antígeno D, que es el más representativo de este sistema. Y como la denominación RH ya estaba muy utilizada, se mantuvo esta denominación para el sistema y aún en la actualidad lo seguimos clasificando así a los pacientes, RH positivos y RH negativos. Pero ese nombre está relacionado con la presencia o no del antígeno D. ¿Qué característica tiene el antígeno D que forma parte de este sistema? Que es el más inmunogénico de todos los antígenos que están presentes a nivel del glóbulo rojo. Y después le siguen el C, el antígeno C menor y el E mayor. Y con mucho menor capacidad inmunogénica, el E menor y por último el C mayor. O sea que el antígeno D, el C menor y el E mayor serían dentro de este sistema los tres antígenos con más capacidad antigénica, y dentro de los tres el antígeno D es el que tiene mayor capacidad antigénica. Característica de este sistema: no presenta anticuerpos naturales, no presenta. Pero sí, al ser tan antigénico, el antígeno D, si un individuo no lo expresa y toma contacto con glóbulos rojos que sí lo expresan, van a producir una estimulación del sistema inmune, gran producción de anticuerpos, y se van a producir reacciones hemolíticas. Después que se han ido, a medida que se iban descubriendo los antígenos que formaban parte de este sistema, también se han ido estudiando cuáles eran los genes que codificaban o que regulaban la expresión del sistema RH. Y principalmente se estudió
los genes que regulan los 5 antígenos principales. Hay varias teorías hasta que Collins en 1991, es la última teoría que hay, él expone que son 2 genes que están ubicados a nivel del cromosoma 1. Estos genes están en el brazo corto del cromosoma 1 y él los ha denominado el gen RHCE, que codifica para los antígenos C y E mayores y menores, y el gen RHD, que codifica exclusivamente para el antígeno D. Ambos genes son codominantes, por lo tanto, si están los dos, se van a expresar. Y también se ha descrito que individuos que tienen el gen RHD, obviamente van a expresar en la membrana el antígeno D, mientras que aquellos individuos que presenten, por ejemplo, en un cromosoma solo el gen RHC y en el otro el RHC y el RHD, también van a expresar el antígeno D porque es codominante, mientras que aquellos que solo tengan en sus cromosomas, solamente el gen RHCE, no van a expresar el antígeno RHD. Entonces, los RH positivos son todos aquellos individuos que tienen 1 o 2 genes RHD. ¿Para qué codifican esos genes? Estos 2 genes que, según la teoría de Collins, regulan la expresión de este sistema, van a expresar para 2 proteínas. El gen RHD va a expresar para una proteína que es bastante grande, que se denomina RHD, que atraviesa la membrana, tiene zonas transmembrana, tiene zonas que tienen contacto con el citoplasma y tienen contacto con la parte externa de la célula, del glóbulo rojo. En esta proteína RHD es donde se encuentra el antígeno D. El gen RHC va a codificar para otra proteína que también se encuentra expresada en la membrana cerca de la RHD y que se denomina RHCE. Y en ella van a estar expresados los antígenos C y E. Y de acuerdo a las modificaciones, que presente este gen, esta proteína puede expresar en un individuo el antígeno C mayor, las combinaciones de los antígenos C mayor, E menor, los 2 antígenos mayores, C menor, E mayor, o los 2 antígenos menores. Se ha visto que son las diferencias entre el antígeno C mayor y C menor es de muy pequeños aminoácidos, y lo mismo ocurre entre los antígenos D. Entonces, de acuerdo a la expresión de estos genes, la proteína RHCE puede expresar la combinación de estos 4 antígenos. Y a través del gen RHD vamos a expresar la proteína RHD, donde está el antígeno D, que es el principal de este sistema. Además, igual que para el sistema B0, para que estas 2 proteínas, estas 2 moléculas que presentan los principales antígenos de este sistema pueden estar estables o estabilizarse a nivel del glóbulo rojo, necesita que se exprese a nivel de la membrana otra proteína, que es una proteína que es una glicoproteína asociada al RH y que está codificada por un gen que está en el cromosoma 6, totalmente diferente, que codifica para esta proteína que se denomina RHAG, y que esta proteína tiene que estar expresada a nivel de la membrana del glóbulo rojo para que la proteína RHC y el RHD
puedan también estar estables a nivel de la membrana. O sea, también dependen de una proteína que los estabilice. Por ende, la clasificación en general, cuando nosotros tipificamos a un individuo a través del sistema RH, lo más común es hacerlo a través del antígeno D. Y vamos a llamar a todos aquellos pacientes RH positivo, los cuales expresan a nivel de su membrana el antígeno D. Se sigue manteniendo esa nomenclatura que se descubrió allá hace mucho. Y vamos a llamar RH negativo a individuos que no expresen el antígeno D en su membrana eritrocitaria, independientemente de los antígenos C y E. Entonces, así nosotros genéticamente se los designa a los individuos RH positivo que expresan el antígeno D. Cuando se quiere expresar su genotipo, se expresa que con la D mayúscula. Esto quiere decir que el gen está presente y que el antígeno va a ser expresado en la membrana. Y en cuanto a las otras moléculas, en cuanto a los otros antígenos, perdón, pueden ser combinaciones, porque según la teoría de Collins, son otros gen los que regulan la expresión de las mismas. Entonces, los individuos RH positivo son, o se los describe a todos con la D mayúscula. Y después vamos a expresar si tienen el antígeno C menor con la C minúscula, E menor con la E minúscula, si expresan el C mayor con la C mayúscula, si expresan el E mayor con la E mayúscula. De esta forma se puede describir el genotipo de los pacientes RH positivos. Para los RH negativos, al tener ausencia del gen RHD, eso se indica como con la D minúscula. Y después los otros antígenos los vamos a describir exactamente igual que para los RH positivos. ¿Cuál es la combinación que estos individuos expresan? Actualmente estos cinco antígenos son los más importantes, por eso son los que se describen. Como les dije, estos antígenos son muy inmunogénicos. El D es el más inmunogénico de todos. Por lo tanto, cuando no es reconocido por un individuo, eso va a estimular al sistema inmune y va a generar anticuerpos que van a ser anticuerpos de tipo inmune, incompletos, que van a actuar a la temperatura corporal, no activan complemento, por lo tanto van a producir una hemólisis más bien tardía de tipo extravascular y están muy asociados a las reacciones post-transfusionales cuando hay incompatibilidad entre los antígenos de este sistema y también el antígeno D es el que está más asociado a la enfermedad hemolítica del recién nacido. Dentro de estos anticuerpos, el más potente es el anti-D, debido al que el antígeno es el que tiene mayor capacidad antigénica. Entonces, produce reacciones post-transfusionales y produce la anemia hemolítica del recién nacido, que puede ser hasta severa. ¿Quiénes le siguen en importancia? Los anticuerpos que producen el C menor y el E mayor. Estos también están asociados a hemólisis post-transfusionales, que son también tardías de tipo extravascular, y su incompatibilidad materno-fetal también puede producir una anemia hemolítica del recién nacido. O sea que el antígeno D no es el único asociado a la incompatibilidad materno-fetal. También está el C menor y el E mayor. El C mayor y el E menor son muy raros, tienen baja capacidad antigénica y es muy infrecuente que puedan producir una hemólisis
posttransfusional o una anemia hemolítica del recién nacido. Es por eso que en la actualidad, si bien en la práctica clínica nosotros detectamos básicamente la presencia del antígeno D en bancos de sangre, en laboratorios de hemoterapia, no solo se hace el D, también se hacen los antígenos C y E. Esos también se los detecta. Además, se han visto, cuando se ha estudiado la población, que la población que expresa el antígeno D, hay un pequeño porcentaje que puede presentar algunas variaciones. Se ha visto que hay un porcentaje de la población que expresa el antígeno, pero en forma débil. Eso quiere decir que expresan un antígeno D, pero en menor cantidad a nivel de la membrana. Y es lo que conocemos como antígeno D débil. El antígeno D es totalmente normal, nada más que cuando decimos que es un D débil, tiene menor densidad de expresión, o sea, hay menor cantidad de antígenos a nivel de la membrana. ¿Sigue siendo inmunogénico? Sí, sigue siendo inmunogénico. Esto que hoy se conoce es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces cuando hacemos las pruebas, que ya vamos a ver cómo detectamos el antígeno D, al tener menor densidad, a veces nos pueden dar negativo. Entonces hay que hacer otras pruebas para confirmar. Generalmente a los pacientes que son antígenos D débil, como dadores, siempre se los tiene que considerar como positivos, porque expresan el antígeno D. Mientras que si ellos tienen que ser receptores, o sea, tienen que recibir una transfusión de sangre, siempre en la clínica a los pacientes con antígeno D débil también se los tiene que tratar, como pacientes RH negativos, porque no le podemos poner o transfundir glóbulos rojos que tienen una alta densidad de antígenos D que podrían llegar a producir una hemólisis posttransfusional. Entonces, a los pacientes que tienen antígenos D débil, como dadores, siempre se los considera positivos porque tienen el antígeno, pero como receptores para transfusión, en la clínica se los debe considerar como negativos. La otra variante que se ha visto es lo que se conoce como antígeno D parcial, que acá lo que nosotros tenemos es que el antígeno D está expresado normalmente a nivel de la membrana del glóbulo rojo, nada más que presenta menor cantidad de epitopes antigénicos. Son antígenos D modificados. Tienen los epitopes que reaccionan contra los anticuerpos, están disminuidos. Entonces, a estos pacientes también, cuando tienen que ser transfundidos, se los tiene que considerar como RH negativos. Y cuando tienen que ser dadores, también se los considera como positivos porque tienen el antígeno. Entonces, estas modificaciones se deben a variaciones a nivel del gen RH D, que es el que codifica para el antígeno D, y que se ha visto que una parte de la población puede expresar un antígeno D débil o un antígeno D parcial. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en el laboratorio? Generalmente cuando viene un paciente para la determinación de grupo sanguíneo, los grupos sanguíneos que nosotros le hacemos es el grupo AB0 y la determinación del RH, o sea, detectar presencia o no del antígeno D. Eso es lo que se hace en un laboratorio común. ¿Cómo lo vamos a hacer para determinar el antígeno D? Lo que se hace es tomar anticoagulada del paciente y se utiliza un reactivo comercial que son anticuerpos anti-D de tipo monoclonal, o sea, son contra un epitope específico del antígeno. Lo que se hace es poner una gota de sangre, le agregamos una gota del anticuerpo anti-D, vamos a mezclar con un palillito, vamos a mover
suavemente el portaobjeto donde hemos hecho la reacción y vamos a esperar 2 minutos. Y a los 2 minutos vamos a leer. Si hay aglutinación, es que el antígeno D está a nivel de la membrana y este paciente presenta el antígeno D y podemos decir que es RH positivo. Mientras que si no hay aglutinación, fíjense que las aglutinaciones son bien groseras. Si no hay aglutinación, podemos decir que es un RH negativo o un RH débil. Un RH perdón, negativo o un RH débil. Entonces, lo que se aconseja es que en el laboratorio, cuando nosotros tenemos un RH negativo por este sistema de la aglutinación directa, siempre se haga la confirmación. ¿Cómo lo vamos a hacer la confirmación? Vamos a tomar una muestra de sangre del paciente, pero acá lo que vamos a usar es un anticuerpo anti-D policlonal. Es un reactivo distinto. Se lo pide distinto. Para la determinación en placa directa, un anti-D monoclonal. Para determinar si es débil o mutado, por ejemplo, se tiene que usar un policlonal. O sea, tenemos que usar varios anticuerpos que pueden reconocer distintos epitopes presentes a nivel del antígeno D. Lo que se hace es colocar partes iguales de la sangre del paciente con el anticuerpo monoclonal, se lo incuba 15 minutos a 37 grados centígrados. Y eso después observar si hay o no aglutinación. Si hay aglutinación, como se ve acá, es un paciente que es RH débil. Si no hay aglutinación, se puede seguir con un segundo paso que es agregar la prueba de Coombs, porque a veces con los anticuerpos no se logra hacer la aglutinación. Entonces le vamos a agregar el reactivo de Coombs, que son anticuerpos anti-inmunoglobulina humana y que van a facilitar la aglutinación. Vamos a agregar el reactivo de Coombs, vamos a incubar 15 minutos más a 37 grados centígrados y vamos a volver a leer. Si me sigue dando así como se ve acá, entonces ahí ya podemos confirmar que es un paciente RH negativo. Mientras que si la prueba de Coombs me da aglutinación, entonces es un RH débil o mutado. Entonces, de esa forma nosotros podemos confirmar realmente la presencia o no del antígeno D. Tanto el grupo AB0 como el factor o el sistema RH son los dos sistemas principales en que se basan los procesos de transfusión a nivel de los pacientes. Son los dos sistemas que siempre se van a hacer, el AB0 porque tiene anticuerpos naturales, el RH a través de su antígeno D porque es el más inmunogénico de todos. Pero como les dije, a nivel de hemoterapia y a nivel de bancos de sangre, el antígeno D no es el único que se estudia, sino que se estudian también los otros 4, porque también puede llegar a haber incompatibilidad por incompatibilidad de los antígenos C y E.